los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba a tu alrededor, para que creas que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el gran muerto se llevó atado las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sus labios. Jesús le dijo, Si alguien puede leer versículo 1 a 3. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, su hermano Lázaro, estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. En proceso de la vida, todos humanos se encuentra algún problema muy serio, un problema imposible para resolverlo, ¿no? En tiempo cotidiano, como entre creyentes e incrédulos no hay mucha diferencia, así podemos pensar. Pero cuando tiene algún problema muy serio, ahí muestra gran diferencia. Si uno tiene Jesús o no tiene Jesús. ¿Y qué relación tiene con Jesús conforme a esto? El resultado es totalmente llega a ser gran diferente. Y aquí puede ver que ante ese problema ellas no se preocupan nada. Ni siquiera ellas vinieron. Ellas deben cuidar mucho a su hermana Lázaro, ¿no? Y luego simplemente un mensaje envía, ¿verdad? Y enviando el mensaje que dice, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y no digo Lázaro está enfermo, sino el que amas está enfermo. Y luego ni siquiera no pide, Señor, por favor, rogando, ni siquiera no habla. Nada más simplemente enviando mensaje, ya. ¿Por qué pueden hacer así? Porque en tiempo cotidiano ellos tenían muchísimo, relación de muchísimo amor entre Jesús y ellas. Por eso 100% confiaban. Ellas creían en Jesús, ¿no? Entonces, pensando que, escuchando Jesús, todas las cosas te ando, ¿no? Inmediatamente llamando como ambulancia, ¿no? Y luego rápidamente sanaría, ¿sí? Ellos tenían esta fe, quiere decir, ¿sí? Por eso, en tiempo cotidiano, ¿qué relación tiene con Jesús? Es muy importante, podemos ver. Pero aquí, especialmente, ahí dice, ¿no? María, al decir el versículo 2, ¿no? Cuyo hermano Lázaro está enfermo, fue la que unió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esta palabra no quiere decir así tanto ella amaba a Jesús, por eso así puede decir, no es, disculpe. Esta palabra quiere decir que en realidad Jesús utilizando esta enfermedad, Jesús utilizó a ella, quiere decir. En realidad, gran causa que ella pudo ungir a Jesús con perfume y enjugarle los pies con sus cabellos a causa de precisamente este evento. Jesús utilizó esta muerte de Lázaro, quiere decir. ¿Sí? Y ahí puede ver que en realidad
simplemente Lázaro, Jesús no sanó a Lázaro, sino utilizando esta enfermedad hizo más gran obra que esto. ¿Qué es? Nosotros sabemos, ¿no?, esta obra, ¿por qué tan importante? Porque en base a esto, Jesús puede morir en la cruz, quiere decir. ¿Qué dice sobre esta unión? ¿Qué dice? Ella me ha hecho buena obra, porque me ha preparado para mi sepultura. ¿Y qué quiere decir? Viendo cuánto ella me amaba, en base, como un representante humano, ¿no? Yo también puedo morir en la cruz para todos los humanos, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Porque Dios trabaja siempre en base a justicia. ¿Sí? Y Dios utiliza a ella grandemente. Por eso nosotros recordamos, ¿no? En el Nuevo Testamento, en Evangelio habla solamente dos memorias. Dice, tanto, este es mi cuerpo y mi sangre, toma. Toma. Y para o sea, en memoria de mí, dice, ¿no? En memoria de mí. Nosotros debemos recordar, no olvidar la gracia de la muerte de Jesús. Pero no solamente dijo esto, también aquí habla, donde quiera predicar el Evangelio, también cuenta esto para memoria de ella, dice. ¿Por qué? Porque eso te explica que Evangelio, que es relación de amor entre Dios y nosotros, quiere decir. Recíproco, quiere decir. Jesús murió en la cruz no para amar unilateralmente, sino para que nosotros, reconociendo esa gracia, como ella amaba a Jesús, también nos podemos amar. Así Dios utilizó esta muerte de Lázaro. Y aparte de esto, también Dios utilizó esta muerte de Lázaro grandemente. ¿Sabe qué es? Precisamente capítulo 11 atrás aparece, ¿no?, que dice, la gente escuchando esta resurrección de Lázaro vinieron muchísimo y luego clamaron diciendo, Hosanna, sálvanos. 그래서 si leemos tres evangelios no se percata, pero en el cuarto evangelio, en el libro de San Juan, si observamos ahí podemos aprender que multitud grita Hosanna, clama Hosanna, ¿qué quiere decir? Sálvanos de la muerte, quiere decir. Viendo cómo Jesús resucitó a Lázaro. Así Dios utilizó esta enfermedad de Lázaro. Por eso, la persona que tiene problema, que ama mucho a Jesús, siempre que resulta muy bueno. Dios utiliza grandemente esta muerte. Todos los hombres muertos que tienen relación de amor profundamente con Jesús, Dios utiliza la muerte muy precisamente. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, la muerte de, vamos a pensar como Pablo, muerte de, ¿cómo se llama? Pedro. Dios utiliza todos. Por eso, en tiempo cotidiano, ¿qué relación tiene? ¿No? Amor es muy importante. Por otro lado, aquí podemos aprender en cierta manera, o sea, Dios, o sea, generalmente nosotros tenemos concepto, ¿no? A los amados por Dios, es que Dios debe bendecir a ellos, ¿no? Siempre así puede pensar, pero en realidad ocurre. Dios así usa su soberanía. ¿Para qué? Para aún utilizar más grandemente, para bendecir más grandemente. Varios ejemplos aprendemos, ¿no? Nosotros estudiamos el libro de Samuel, ¿no? Y Samuel, ¿cómo nació? A través de problema de Ana, ¿no? A causa del problema, Ana orando, Dios envió Samuel, ¿no? Y prepara aquel siglo, ¿no? Y también como Zacarías y Elizabeth, ¿no? A través de esterilidad, Dios envía a Juan el Bautista, ¿no? Etcétera, ¿no? Esther, Ruth, etcétera, etcétera. Siempre
aún a los hombres amados por Dios, Dios utiliza. O sea, sucede el problema, pero para utilizar más grandemente. ¿Sí? Dios así usa soberanía. Podemos aprender, ¿verdad? ¿Alguien puede leer versículo 4 a 6? Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ante el problema de la muerte, Jesús no cae en tristeza, sino, o sea, a pesar de que amado mucho por Dios y se muere, entonces causa que es para la gloria de Dios. ¿Sí? Además dice para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dios aprovecha el problema de Lázaro, ¿no? De ahí nosotros ¿qué podemos aprender? Verdadero amor de Dios podemos aprender, ¿no? Aún enfermo, para la gloria de Dios. Aún cualquier problema, para la gloria de Dios. Para los que son amados por Dios, ¿no? Ahí podemos ver. Sobre todo, nosotros debemos reconocer que Dios trabaja en este mundo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Por 2 causas. Primero, Dios, es nuestro creador. De tal manera que toda creación de los humanos debe conocer a Dios. Porque todos los humanos son un ser dependiente de Dios. ¿Sí? Si no conoce a Dios, no puede depender de Dios. Por eso, manifestar la gloria de Dios, eso es muy importante para que nosotros realmente busquen a Dios, dependen más de Dios, aman más a Dios. Para esto, glorificar a Dios es muy importante. El segundo, yo digo, realmente Dios es más lamentable entre todos. Todo el mundo debe ser justo. Por mentira de Satanás, Dios llega a ser más lamentable. Por eso, Dios quiere recuperar su nombre, ¿no? En realidad, para manifestar la gloria de Dios, para la gloria de Dios, lo que Dios principalmente trabaja, ¿sabe qué es? Una manera de más fácil, más comúnmente manifestar la gloria de Dios, ¿qué es? Es la Biblia. Es la Biblia. Porque en Biblia es el libro de manifestar quién es Dios. Por eso, aunque en este mundo experimenta mucho sobre Dios, disculpe, básicamente nosotros podemos conocer quién es Dios a través de la Biblia. En Biblia aparece cómo es nuestro Dios, ¿no? Si nosotros vemos la gloria de Dios, ¿qué sucede? Disculpe, por ejemplo, nosotros a un hombre, digamos, ¿cómo se llama? Chapo Guzmán, un hombre normalmente camina así. Entonces, si caminando así, nosotros aparentemente así, ya pasa, ¿verdad? Pero si nosotros conocemos quién es Chapo Guzmán, horrible, ¿verdad? Horrible. Si nosotros conocemos quién es Dios, disculpe, ¿qué sucede? Cautiva nuestro corazón. Es gran diferencia. Totalmente cautiva. Su amor, su gloria no es cautiva. Por eso, precisamente, a causa de esto, María puede derramar su perfume para Jesús.
Versículo 7. ¿Alguien puede leer? Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Okay. Aquí dice, intencionalmente le hizo a dejar a morir, ¿verdad? O sea, después 2 días ya murió, ¿no? Y luego, ahí dice, vamos a Lázaro, o vamos a Bethsaida, no digo, sino vamos a Judea. Otra vez. Habla. Disculpen, si vemos capítulo 10, precisamente en última parte, ahí puede ver que la gente quería matar a Jesús, diciendo como blasfemia, ¿no? Quería, apedreaba, así. Sin embargo, Jesús ahí no directamente a casa de Lázaro, sino va a Judea, quiere decir. ¿Y qué quiere decir? Jesús en realidad hacia ellos quiere predicar la palabra. Porque, disculpe, Jesús, según capítulo 10, en última parte puede ver en Río Jordán. Ahí no tarda 6 días, porque ya tardó 2 días, 4 días no tarda. De ahí hasta, o sea, casa de Lázaro, no 4 días tarda. Total como 6 días, 2 días quedando, en 4 días llega. Así, ¿no? ¿Y qué quiere decir? En realidad, antes de llegar a la casa de Lázaro, visitaba otro lugar, predicar la palabra. Ahí puede ver con qué corazón Jesús quiere ayudar a todos los humanos. Capítulo 8, ¿alguien puede leer? Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Obviamente con mucho miedo, ¿no? Un poco antes como quería ser apedreado, ¿no? Pero, o sea, Jesús sin miedo puede pasar porque Jesús conoce, ¿no? Ya está dispuesto a morir y además Jesús ya sabe que debe morir en fiesta de Pascua, ¿sí? Pero los discípulos tenían muchísimo miedo y así habla, ¿verdad? En versículo 9, 10, ¿alguien puede leer? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Obviamente aquí 12 horas, o sea, en el día se refiere que anda con Jesús, ¿verdad? O sea, si anda con Jesús, no tropieza, dice. Pero realmente los discípulos ahora tienen muchísimo miedo de la muerte, ¿no? De Jesús debería decir que si el que anda conmigo no muere, así debe decir. ¿Sí? Pero el que anda de noche, o sea, la persona que no anda conmigo, tropiezar, decir, muere, puede morir, peligroso, debe decir. Pero ¿por qué usa, en lugar de morir, usa la palabra tropezar? De ahí, ¿qué quiere decir tropezar? De ahí Jesús indirectamente muestra que realmente morir físicamente no es importante. Aquí tropezar quiere decir, tropezar quiere decir, o sea, perdiendo la fe, morir, o sea, ¿qué quiere decir? O abandonar a Jesús. ¿Y qué quiere decir? Es peligro quiere decir. O sea, tropezar quiere decir, disculpe, perdiendo la fe, resultadamente que debe morir eternamente en el infierno. Eso es mucho más miedo, quiere decir. ¿Sí? No importa, andando con Jesús puede morir. Pero andando con Jesús muere, ¿qué quiere decir? Ya vivir eternamente en el reino de Dios. Por eso, morir no es importante físicamente. Sino, tropezarse o no tropezarse, mucho más importante que eso. Para esto, en lugar de tener miedo físicamente o no, sino, Jesús está conmigo o no, eso debe checar y decir. Mucho más importante esto. Versículo 11, ¿alguien puede leer? Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle.
Jesús obviamente aquí habla muerte, ¿no? Sin embargo usa duerme. Y luego resucitar como despertarse. Y aquí Jesús intencionalmente usa nuestro amigo. Ni siquiera no digo mi amigo, sino nuestro amigo. ¿Y qué quiere decir? Todo en el reino de Dios como Jesús tiene muchísimo amistad. Somos como amistad, así, lleno de amor. Amor que es base que es confianza, amor, ¿no? Amigo, así. Y para Jesús que es resucitar es tan fácil. Ni que desperta, ya, con esto ya, fácil. En realidad es mucho más fácil que esto. Y de tal manera que, de parte de nosotros también, no necesita tener miedo de la muerte. Alguien duerme, ya son las 9:30 y debo dormir. Híjole, ya cerca, ¿no? Ya. ¿Y con qué? Híjole, tengo mucho miedo, yo no quiero dormir, yo no quiero. Nadie así. ¿Por qué? Confía 100% en la mañana, con mucho más fresco, ¿no? Mejor condición puede levantarse. Por eso, sin miedo, así, oye, cansado, voy a dormir, ¿no? Puedo dormir, ¿sí? Sin embargo, nosotros cuando tenemos la fe de resurrección, sin miedo podemos morir, pero un poco diferencia tiene. Disculpe, nosotros dormir, simplemente dormir por cansado, ¿no? Pero al cerca de la muerte, disculpe, en cierta manera, un poco diferente. Yo voy a morir, no es simplemente, sino nosotros seguramente, ¿qué piensa? Recuerda mi pecado, ¿no? Siempre. Señor, no tengo ni una propia justicia. Yo solamente mi justicia es la sangre de Jesús, Señor. Yo solamente depende de sangre de Jesús. Y luego, ¿no? Dando gracias sangre de Jesús, dependiendo de sangre de Jesús, ¿no? Gran agradecimiento. Y luego puedo morir. Y muriendo, mi espíritu va al reino de Dios. Y cuando Jesús viene, despierta con cuerpo nuevo. Así, fácil. Nada más esto. No tiene ni un miedo, ¿no? En versículo 12, ¿alguien puede leer? Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. En realidad, motivo de hablar es, por lo tanto, no vamos, quiere decir, ¿no? Versículo 13 a 15. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. En casa de Lázaro, ¿qué ocurriría? Finalmente Jesús no llegó y llorando, muriendo, ¿no? Todos lloran, ¿no? Pero aquí Jesús dice: me alegro. Por la muerte, me alegro. Por vosotros. No solamente ahí, sino todos en realidad. Por vosotros. ¿Por qué? Para que creáis. Ahí nosotros podemos ver que cuando nosotros creamos en Jesús, lleno de gozo Dios tiene. Por dos cosas. Ya digo. Uno que es, por creer en Jesús, o sea, esa persona entra al reino de Dios. Esa persona obtiene más gran gloria en el reino de Dios. Por creer en Jesús, vida ya cambia totalmente. Porque todo nuestro acto, obra, conforme a nuestro corazón. En mí tengo fe en Dios, conforme a esta fe yo actúo de diferente manera.
¿sí? Hacemos obras de la fe, así, ¿no? Eso, o sea, por eso sin fe es imposible para agradar a Dios. Eso es, precisamente. Jesús toma buena puerta para sembrar la fe. Versículo 16, ¿alguien puede leer? Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Ya, vamos a ir a Judea otra vez. Entonces, híjole, otra vez nos va a apedrear, así. Tenían muchísimo miedo, ¿no? Jesús claramente dice, el que anda conmigo, o sea, el que anda, no tropieza. Así habla. Pero Tomás, ¿no? O sea, no tiene esta fe de resurrección. Por eso, o sea, si sigo o no sigo a Jesús. ¿Sigo a Jesús o no sigo a Jesús? Es que Jesús nos ama hasta como mucho, ¿no? ¿Y cómo que yo puedo abandonar a Jesús? No puedo, ¿no? En coreano es que dice, o sea, justicia como humano, justicia, o sea, lealtad como humano, o amor como humano puede decirlo. No es, o sea, Jesús me amó, yo también te voy a amar, ¿no? De esta manera. Ya, vamos también nosotros, para que muramos con Él. ¿Cómo que nosotros debemos a morir solamente a Jesús? Eso no es actitud de, como discípulos dignos. Así ellos diciendo, sigue a Jesús. Es maravilloso, ¿no? Esta lealtad. Es muy maravilloso. Pero disculpe, esta lealtad sin fe de resurrección tiene limitación. Hasta el punto de morir puede seguir, pero al momento arrestar a Jesús, ellos ¿qué hacen? Huyen todos, cuando no tienen la fe de resurrección. Por eso, realmente única manera de no tener miedo de la muerte es la fe de resurrección. No hay otra opción. Este deseo, decisión de como lealtad, también muy importante. Pero no solamente esto, sino debe tener la fe de resurrección. Versículo 17, ¿alguien puede leer? Vino pues Jesús y oyó que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ok. Jesús, o sea, en 4 días después apareció ahí. ¿Eso qué quiere decir? O sea, ya cadáver se corrompió totalmente, quiere decir, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Ya, sobre la muerte de Lázaro, ya, terminó todo. Ya. O sea, ya no puede tener más esperanza, y ellos definieron que Jesús ya no viene, y luego, aunque viene Jesús, ya no va a servir nada, así, ¿no? O sea, totalmente no puede tener ni una posibilidad. En aquel tiempo Jesús viene. ¿Por qué? De esa manera puede mostrar quién es Jesús, quién es Dios. O sea, cuando no tiene ni una posibilidad, tiene, en aquel tiempo Jesús aparece. Versículo 18, 19, ¿alguien puede leer? Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermana. Muchos venían, ¿no? Para consolar. Entonces yo digo, esas mujeres se ven mucho mejor que Jesús. O sea, ellas amaban mucho a Jesús, pero Jesús no vino. Pero esas mujeres llegaron
para consolarlos. Se llama amor como amores humanos, ¿no? Así. Versículo 20, ¿alguien puede leer? Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta solo vino. Marta, escuchando esto, Marta solo vino. En realidad todos deben venir, ¿no? Todos. Pero ese es, o sea, solo Marta vino, quiere decir que es todavía mucho más allá que la indiferencia. En cierta manera, digamos, recriminación hacia Jesús. Totalmente un acto de menosprecio a Jesús. ¿Por qué? ¿Para qué viene ahorita? No llegó a tiempo. Como quien dice, no llegó a tiempo. Ya pasó camión. ¿Para qué viene ahorita? ¿Qué dice? Jesús llega a ser tratado totalmente como extra. Ahí muestra diferencia entre Marta y María. Ambos al escuchar que Jesús viene, llegando, ¡wow! Señor de resurrección vino, ¿no? Así debería decir, pero así. María es mucho más emocional. Pues, ¿no? ¿Para qué vino? Así, ¿no? O sea, una expresión de su corazón. Quiere decir. Versículo 21 o 22, ¿alguien puede leer? Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Si vemos, comparando en María y Marta, gran diferencia, ¿no? Ambos hablan la misma palabra. Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta palabra, ¿qué quiere decir? Por no estar aquí antes de morir, mi hermano está muerto. Indirectamente, o sea, decrimina, ¿no? Pero gran diferencia, que es versículo 22, es más sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, ya murió, ya ni modo, ¿no? Pero desde ahora, por favor, ¿qué dices? Rezar algo, ¿cómo se llama? Después de la muerte, ¿qué hacen los sacerdotes en católico? ¿Rosario? ¿Cómo? Eso haga. Eso. Rosario, por favor. Estando en el reino de Dios, aunque digamos un poco culpa a Lázaro, está entonces pidiendo perdones, que no en bien lugar malo, es ahí buen lugar, que algo por favor haga, y puede ser realista, ¿no? O sea, ya Jesús puede hacer todo, ¿no? Así. En tiempo, en realidad, ¿cuál les conviene? Ya pasó, la muerte ya no puede resolver, pero desde ahora lo que puede hacer es esto, ¿no? Así. Versículo 23, ¿alguien puede leer? Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Palabra sencilla. ¿Cómo es? ¿Difícil? Obvio y fácil para entender. Entonces, ¿qué debe hacer? ¡Yupi! Señor, muchas gracias. ¡Ah! Debe decir, ¿no? ¿No es cierto? Pero versículo 24, ¿qué dice? Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Qué quiere decir? O sea, totalmente, o sea,
por si pensar, es imposible, es inimaginable que Lázaro ya en 4 días, ya podrido, resucitar, fuera de la imaginación. Por eso aquí, yo sé, Señor, que resucitará en la resurrección en el día de postrero. ¿Qué quiere decir? Antes, cuando Jesús estaba ahí siempre, ellos, María y Marta, escuchaban la palabra de Dios. Por eso conoce qué es evangelio. Por eso, si en el último tiempo Jesús viene otra vez, va a resucitar, ok. Sí, ya sé, Señor. Habla. Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene la fe básica, pero en tiempo presente no tiene la fe práctica. Y nosotros aquí podemos ver cuán importante es la fe práctica en tiempo presente. No solamente Jesús en segunda venida es tan poderoso, no es así, sino en tiempo presente Dios vive, Dios es omnipotente, Dios trabaja para nosotros. Debemos creer esto. Versículo 25, 26. Me dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Al escuchar la palabra 24 de Marta, ¿no? Jesús, ¿qué debería decir? No, ahorita tu hermano va a resucitar, debería decir, ¿sí? Pero Jesús, en lugar de esto, enfatiza yo soy la resurrección y la vida. Enfatiza yo. Eso es como, según el sentido común de relación humana, palabra de Jesús realmente, yo digo, no es descortés, no es cortés. Generalmente nosotros, como es, algún tal problema tiene, ¿no? Tal problema teniendo esto. En mi casa yo te puedo resolver todo. Tú eres pobre, pero en mi casa tengo mucha riqueza. ¿Qué sirve esto? Jesús parece que fuera de realidad está hablando, parece. Sin embargo, enfatiza, en lugar de enfatizar que ahorita yo voy a resucitar, ¿por qué Jesús enfatiza? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Enfatiza mucho. Yo soy el objeto de la fe, quiere decir. Enfatiza mucho. ¿Y qué quiere decir? Lo que Jesús quiere dar a María, Marta, no es resurrección de Lázaro, disculpe. ¿Qué es? Jesús quiere dar a sí mismo como el Señor de resurrección y la vida. Eso quiere regalar, porque eso es mucho más importante que resucitar a Lázaro. Resucitar a Lázaro, ¿qué es? Nada más un método, como un señal para que creer esta palabra. ¿Sí? Lo que precisamente Jesús quiere dar esto, no solamente a María, a Marta, Lázaro, sino a todas las personas, a discípulos también todos, a nosotros también quiere decir esta palabra. Así siempre Jesús, solo Jesús enfatiza yo. Y si vimos Biblia también Dios. Jesús solamente enfatiza yo. Si, digamos, cualquier persona, ¿no? Aún Pablo igual, ¿no? Yo, entonces, ¿cómo es? Sentimiento. Es un hombre muy vanaglorioso, egocéntrico, ¿no? Puede pensar.
Pero ¿por qué Jesús siempre enfatiza yo? ¿Por qué? ¿Cuál es causa? Esa palabra quiere decir, todos los humanos sin mí no sirve. No puede vivir, quiere decir. Humano es un ser dependiente de Jesús, quiere decir. Y nosotros debemos recordar por qué Jesús dice, Dios dice, yo soy el que soy. Nosotros, disculpe, esta palabra quiere decir, siempre a cada corazón, yo debo ser primero, primero. O sea, aún en ese momento, María, Marta, en lugar de perder su corazón en la muerte de Lázaro, primero debe atender a mí, quiere decir. Eso es realmente llave de resolver el problema de Lázaro. Quiere decir. Yo soy la resurrección y la vida, Dios. No dijo yo seré. Realmente Jesús, ¿por qué llega a ser resurrección y la vida? A través de la muerte de la cruz y resurrección. Por eso, nosotros creyendo en Jesús, Jesús resolvió nuestro problema de la muerte. ¿Cierto? Sin embargo, en lugar de yo seré, yo soy. ¿Qué quiere decir? La muerte de Jesús abarca a un pasado, presente, en futuro, abarca todo. Quiere decir. Luego cree en mí. ¿Y crees? ¿Le enfatiza mucho? Creer. Dice, secreto de poseer a Jesús, que es simplemente creer. Y nosotros debemos reconocer qué es creer. Creer en realidad, ¿qué es? Inicio y causa. Resultado, ¿qué es? Depender. Si cree, naturalmente depende, quiere decir. ¿Sí? Yo creo es Biblia, entonces ¿qué es? Naturalmente yo quiero utilizar, ¿no? Biblia. Conforme a la palabra aquí yo busco, ¿no? De igual manera, si yo creo quién es Jesús, yo aprovecho a Jesús por medio de depender de Jesús. ¿Sí? Por eso, disculpe, creer, creer mismo, en realidad, en tiempo práctica es depender. Por eso, la fe igual a, ¿qué es? Orar. ¿Con qué manera depende? Por medio de oración. Así. Por eso, si realmente tiene fe o no, ¿en qué puede ver? ¿Realmente ora o no? Puede ver. ¿Con qué corazón ora? Ahí puede ver. Ante cosa imposible todavía depende de Jesús o no. Tiene que ver. Lamentablemente solo escucho Marta esta palabra. Si hubiera venido todo se escucharía esta palabra. O sea, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. Disculpe, el problema de todo humano, que es lo más grande, es la muerte. ¿Sí? La muerte. Dice, yo soy el que cree en mí. Esta palabra quiere decir, yo cargo la responsabilidad. Quiere decir, yo cargo la responsabilidad. Hasta el problema de la muerte, yo cargo la responsabilidad. Quiere decir, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Lo más grave problema es la muerte. Eso Jesús carga responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Yo cargo todo tu problema. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es más problema que la muerte? No hay otra. ¿Cierto? Entonces Jesús, Dios 100% carga todo problema de nosotros.
그래서 en realidad si entendemos o sea, el mundo espiritual, o sea, el secreto espiritual entendemos, la vida es muy sencillo. No importa en qué situación estoy, yo realmente dependiendo, creyendo en Dios, dependiendo de Jesús, vivo o no. Cuestión de esto. Secreto de victoria y pérdida es cuestión de esto. Yo dependo de mí mismo, confiando en mi capacidad, o yo siempre dependiendo de Dios vive. La vida es sencillo. Cuestión de diferencia es esto nada más. No importa en qué situación está, yo dependiendo de Jesús, yo vivo o no. Esa es la cuestión. Versículo 27, ¿alguien puede leer? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y ahí hablan, sí, Señor, yo he creído que tú eres Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. O sea, como poco antes Marta confesó, ¿no? Igualmente es que la fe es como fundamental. Ella conoce. ¿Qué quiere decir? Básicamente es creyente, puede decir. Pero, disculpe, aparte de la fe básica, la vida, que es también, es resolver el problema de práctica. Cada uno teniendo un problema viven. Entonces, ¿con qué fe nosotros resuelve ese problema práctica? Esa es verdadera fe, puede decir. Versículo 28, 29, ¿alguien puede leer? Habiendo dicho esto, fue y llamó a Marta, a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Entonces, ahí María, o sea, Marta y secretamente llegando, maestro, está buscando a ti, llama. Al ver esta palabra, podemos conocer que Jesús dijo a Marta, ¿por qué no vino a María aquí? Está diciendo, ¿no? Está buscando y quiere decir. Y ahí muestra cómo es Jesús. O sea, ¿por qué María no vino? Porque ya pasó camión, ya 4 días ya. Por eso, como una expresión de recriminación no vino, ¿no? Así. Pero, ¿por qué María no vino? ¿Qué quiere decir? Yo no tengo ninguna culpa, aunque yo tardo, tú debes venir aquí. ¿Y quiere decir? ¿Cierto? ¿Y qué quiere decir? No importa, parece que Jesús no escucha la palabra, nuestra oración, Jesús no tiene culpa. ¿Sí? Siempre la soberanía de Dios es correcta. Si tiene culpa, es culpa de nosotros. Culpa de María. No importa, aunque Jesús no escucha, Jesús debe ser primero. Más que problema de Lázaro. Yo debo ser primero más que tu problema de tu hermano, Lázaro. ¿Qué quiere decir? Si María oyendo eso, se levantó de prisa. Ahí que muestra. Se levantó prisa, vino a él. ¿Qué muestra? En realidad, ahí habla, ¿no? O sea, ella como una expresión de recriminación no vino. Pero adentro, o sea, ¿cómo se llama? Jesús me busca. O sea, rápidamente, o sea, en realidad ella quiere mucho a Jesús y quiere recibir amor de Jesús. A Jesús aún busca a mí. O sea, ahí puede ver, ¿no? Realmente ella amaba a Jesús, ¿no? Versículo 30, ¿alguien puede leer? Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado.
o sea, hasta que María llega, donde Marta encontraba, ahí estaba, quiere decir, Jesús. Nosotros conocemos a Jesús siempre es ahorrativo el tiempo. O sea, mientras que María caminaba, Jesús caminaba, entonces ahorra tiempo, ¿no? Pero hasta que María regresa, ahí quedó. ¿Qué significado tendría esto? Aunque ya expliqué. ¿Y qué quiere decir? El Señor no puede tener ni un error. Aunque Jesús tardó 4 días, Jesús no tiene ni una culpa. Todo lo que tarda también es amor perfecto de Dios. Nosotros nada más por no conocer cuál es la voluntad de Dios, recrimina. Disculpe, esto es pecado. Para la gloria de Dios, para beneficio de nosotros, a veces, disculpe, Dios no escucha nuestra oración, no responde a veces. En Dios no puede tener error. Nada más nuestra ojo tan corta como María, ¿no? ¿Por qué Dios no escucha nuestra oración? No debe decir que en Dios no puede tener ni un error. Por eso no importa, aunque parece que Dios nos abandonó, en Dios no tiene ni una culpa. Dios siempre debe ser mi primera persona, y en cualquier situación nosotros siempre debemos dar gracias a Jesús, confiando su amor perfecto. Solamente, no importa, en cualquier situación debe depender de Jesús y nosotros debemos arrepentirnos, debemos depender de Jesús. Ahí estaba, quiere decir, Jesús le da oportunidad de arrepentirse de su pecado. Versículo 31, ¿alguien puede leer? Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Ahí dice, ¿no? Va a sepulcro a llorar ahí. Entonces, generalmente los humanos, ¿no? Alguien llora, ¿no? ¿Por qué llora? Algo, ¿no? Generalmente les gusta mucho ese tipo de consolación, así, ¿no? Pero en realidad no solamente consolar, o sea, todos ellos en realidad, o sea, para llorar juntos. O sea, en cierta manera nos debemos reconocer cuando una muerte junto llorar es señal de que yo también amo mucho, o sea, expresión así, ¿no? Pero en realidad cuando o sea, hay junto llorar, que todos quieren llorar ante tristeza de la muerte. Esa es, o sea, situación de los humanos. Y humanos generalmente así, o sea, Marta y María, la gente seguía a María, no Marta. Diferencia yo poco antes, ¿no? María es mucho más emocional y Marta es realista, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Los humanos les gusta mucho este tipo de María emocional, sentimental, así, ¿no? Porque recibe bien amor y le comunica bien, así, ¿no? Nosotros debemos reconocer que humano siempre llega a vivir siendo engañado por emoción, solo, no sé cómo se, emoción o sentimiento. Entre lo más gran engaño de este emoción, sentimiento es música engaña. Me gusta también mucho música, pero disculpe, no debe ser engañado por música. Solo
música que no engaña es himnario. Versículo 32, ¿alguien puede leer? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es igual, ¿no? Palabra entre María y Marta. Diferencia es que es ahí se postró a sus pies ella. Diferencia entre Marta, ella se postró a sus pies. Esa es una diferencia. Otro es María, ¿no? Aún desde ahora, por favor, haga rosario, ¿no? Algo así, ¿no? Así dice, pero aquí María simplemente lloraba. Es diferencia. Ahí muestra, en cierta manera, María es mucho más emocional. Se postró a sus pies, quiere decir, muestra que en su corazón realmente mucho respeto a Jesús. Eso podemos ver. Versículo 33, ¿alguien puede leer? Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Para nosotros, un poco, ¿qué quiere decir? Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Por qué? ¿Por qué? Podemos dudar. Porque para nosotros, ¿qué es? Ante la muerte, llorar es natural, ¿no? Ya acostumbrado, no es natural. Pero nosotros debemos entender quién es Jesús. Jesús es creador. Cuando Dios crea a los humanos, Jesús no crea a los humanos como un ser de muerto. ¿Sí? Pero Jesús vio cómo esos humanos ante la muerte todos lloran. Ahí sucede gran coraje contra la muerte. Por eso aquí dice, se estremeció en espíritu, se conmovió. Humano no debe, someter ante el poder de la muerte. Pero Jesús vio, ¿no? Como ante la muerte todos, nadie como ya peleamos ya, ni siquiera no puede hablar palabra como desafiar contra la muerte, todos ante la muerte, llora. Es situación de humanos. Eso provoca gran coraje ante Dios. Por eso Dios, siendo humano, destruyó la muerte. Versículo 34, 35. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven. Jesús lloró. Jesús directo, más que la palabra en esta, tienes mostrar a Jesús, ¿no? ¿Dónde le pusiste? Aquí dice Jesús lloró. Un versículo más corto es esta palabra, ¿no? Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloraría? Ahí después hay multitud, ¿no? Mira, viendo la lágrima de Jesús, que dice, ¿cómo a Jesús le amaba? Así habla, ¿no? Jesús lloró por amar mucho a María. Así pensó, ¿no? Pero Jesús en realidad, ¿por qué lloró? Viendo situación de los humanos que sufren bajo el poder de la muerte. Porque todos lloran, todos. Nadie tiene valor ante la muerte. Eso que es realidad de situación de los humanos. No importa, cualquier hombre, aun Napoleón, cualquier hombre, ante la muerte, todos someten. Es situación de los humanos. Viendo esa situación, su criatura, Jesús está muy triste. Esa situación de realidad de los humanos. Por eso Jesús lloró.
Versículo 36 a 38, ¿alguien puede leer? Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Ahí puede ver, ¿no? Cada persona, según su nivel, mal entiende a Jesús. Mirad cómo le amaba. Cada uno habla, ¿no? Siempre entre todos, Dios siempre llega a ser más malentendido. ¿Por qué? Es que no alcanza, aunque hombres de la fe, no alcanza a entender quién es Dios. Por eso Dios siempre vive siendo malentendido. Nosotros debemos entender 4 ángeles, a 4 seres vivientes. Santo, santo, santo. Santo, ¿qué quiere decir? Separado. ¿Qué quiere decir? Dios está fuera de que nosotros podemos entender. Por eso, entender quién es Dios, aún quién más entiende a Dios, significa realmente menos mal entiende a Dios, ¿no? Más. Eso se agrada mucho a Dios. Siempre el humano llega a pensar según su nivel de la fe, según su nivel de conocimiento, según su nivel de pensamiento, así mal entiende. Pero la gran causa de que Jesús, viendo, o sea, ahí, versículo 38, ahí dice, ¿no? Profundamente conmovido otra vez. O sea, una vez conmovido. Aquí dice otra vez. Otra vez. ¿Cuál? ¿A causa de qué palabra? Piensa. No es versículo como, mirad cómo le amaba. Sí, Jesús amaba a ella. No por eso. ¿Cuál es? Lázaro no muriera. ¿De qué quiere decir? Esta palabra, no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Es que esta palabra, en realidad, ¿qué quiere decir? Confrontar. Ya Lázaro murió, de tal manera que Jesús no puede hacer nada. Eso quiere decir. Esta palabra, ¿qué quiere decir? Ante la muerte, aún ese Señor no puede hacer nada. Así que piensa, la muerte es más poderosa entre todo cualquiera. Quiere decir. ¿Y qué quiere decir? Así, para los humanos, la muerte es poder absoluto. Por eso Jesús, otra vez siendo estremecido, fue conmovido. Yo voy a destruir la muerte. Eso. Jesús así, con esta decisión, se fue, o sea, al sepulcro. Yo voy a destruir la muerte. Con este espíritu Jesús fue a la cruz. Versículo 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, quede ya, porque es de 4 días. Entonces aquí puede ver que Marta, ¿no? Señor, quede ya, porque es de 4 días. Entonces ahí aquí que puede ver el humano, todo conforme a su fe actúa. Entonces ella piensa, ¿no? O sea, jamás ella, aunque yo soy la resurrección y la vida, aún dice, Lázaro resucitará, aún así, ella no cree que es verdad. O sea, con cadáver huele muy, ¿no? Ya es podrido, ¿no?
Lázaro, pobrecito, disculpe, yo tarde, perdóname. A lo mejor pensando esto, ¿no? Y quita la piedra, así pensa ella, ¿no? Ay, Señor, llegue ya. ¿Eh? Está diciendo. Por eso no puede quitar. ¿Por qué? No alcanza la fe. Así. Versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Eso regaña, ¿no? No te he dicho. ¿Qué quiere decir? Ya yo dije la palabra, quiere decir, ¿no? ¿Por qué tú no aceptaste mi palabra? ¿Qué quiere decir? Nosotros, ¿qué necesita? Literalmente cualquier palabra, aunque se ve imposible, debe creer. Mucha gente, ¿no? Eso es, creo que significado simbólico. Significado espiritual. Porque es imposible. Muchos, según su manera, interpretan. Cosas imposibles. Es que no debe interpretar literalmente. No debe interpretar el físico. Ese significado espiritual. Según su manera, interpreta. A causa de incredulidad. O sea, esta palabra que ya yo dije. ¿Y qué dice? Aquí que dice, si crees, verás la gloria de Dios. Queremos ver realmente gloria de Dios, que necesita fe. Los hombres de fe pueden ver, nuestros ojos abren, puede ver la obra maravillosa de Dios. Cuando no creemos, no puede ver la gloria de Dios. (41, 42). Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí, antes de resucitar, Jesús empezó a orar. Alzando los ojos a lo alto, quiere decir, Jesús está hablando, todo el mundo conoce, ¿no? Que Jesús está hablando con Dios. Habla, Padre, te doy gracias por haberme oído. Aquí, haberme oído está escrito antepasado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ya antes de venir Jesús oró, quiere decir. ¿Cuándo Jesús oró? Disculpe, al escuchar la noticia de que Lázaro está enfermo, ya oró, en realidad. Jesús ya oró, quiere decir. De ahí nosotros debemos reconocer con qué manera nosotros debemos vivir. Cuando yo, ¿cómo se llama? Enseño la palabra Samuel, ¿no? Sobre ofrenda, holocausto, Saúl hizo, ¿no? Yo dije, disculpe, Samuel en realidad antes de venir, 7 días se espera, antes de venir, Samuel oraba. Ese es que todos siervos grandes de Dios. Al escuchar, inmediatamente ora. Ese es que es el carácter del verdadero siervo de Dios. Las personas que no relacionan con Dios, disculpe, tienen costumbre de vivir como todos en forma, al mismo. Pero, disculpe, siempre que toda forma es el resultado en tiempo cotidiano como ahora. Por eso nosotros al escuchar sobre noticia o sobre tal, ¿cómo se llama? Título de oración, inmediatamente debe orar. En futuro después voy a orar. No. Al hablar, inmediatamente debemos orar. Jesús ya oró, quiere decir, ya oró. Y luego, sí, como tu oración, yo voy a hacer así. Ya escuchó, quiere decir.
Así de forma con convicción. ¿Por qué? Ya conforme a voluntad de Dios, ¿no? Ya sobre su oración escuchando, conforme a voluntad de Dios, con convicción actúa. Todo convicción, o sea, toda actitud de convicción es esto. O sea, nosotros, disculpe, hay una gran diferencia. Algo hace, si no tiene convicción, disculpe, no impacta a los demás. Pero cuando nosotros algo hacemos con convicción habla, es que esa palabra es diferente. ¿Sí? Y Jesús da gracias a Dios. Y luego dice, ¿no? Yo sabía que siempre me oyes. Siempre aquí que podemos ver, cualquier palabra de Jesús, 100%, Jesús, Padre Dios, oye. Eso, o sea, importante es cómo Jesús, ruega por mí. ¿Eso es igual a? Eso es ya aceptado. Jesús 100% ora para nosotros, 100% Padre Dios, oye. Podemos ver. Y luego dice, pero lo dije por causa de la multitud. O sea, Jesús en versículo 41 ora en realidad para ayudar a la multitud. Ahí las alrededor personas, ¿no? ¿Qué ayuda? Para que ellos crean que tú me has enviado. Jesús antes, resucitar a ese Lázaro, Jesús ora para que todo el mundo conozcan que yo soy enviado por Dios, que yo soy mero Cristo prometido por Dios. Para esto. Propuesta de resucitar es, yo soy Cristo verdadero, enviado por Dios. Para decir esto. Jesús una vez, no sé qué parte yo olvido, en Biblia ahí aparece, ¿no? Todo mi obra no es por mi voluntad, sino por la voluntad de Dios. En el nombre de Padre Dios yo hago. Pero cuando ustedes no me creen, cuando viene en su propio nombre, o sea, anticristo cuando viene en su propio nombre, ustedes van a creer, van a aceptar. Jesús Dios. ¿Sí recuerda esa palabra? Realmente, ¿quién envió? No, es Padre Dios es el que dice. Padre Dios envió que es correcto. Si de parte de Dios no viene, es falso. Versículo 43 a 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle, dejadle ir. Ellos todos nada más viendo, ¿no? Jesús allá, ¿no? Clamó a gran voz. Lázaro, ven fuera. Aquí nosotros un poco quiero decir, ¿por qué Jesús clama? Simplemente dicen, Lázaro, ven fuera. Puede salir. Hay dos cosas que podemos aprender. Jesús se disculpe, cualquier cosa con todo corazón hace. Ese es nuestro Jesús. Jesús siendo tan poderoso, como ligeramente no hace. Segundo, cuando Jesús resucita a Lázaro, no solamente piensa a Lázaro. Todo acto es oración de Jesús. Por ejemplo, un sordo mudo, ¿no? Cuando Jesús, ¿cómo sana? Ahí pone, ¿cómo se llama? Así, dedo, ¿no? Y luego, mirando al cielo, gime, ¿verdad? Gime. Y luego, ¿qué dice? Ay, olvidé el nombre, una palabra. Etapa, algo así, ¿no? ¿Cómo se llama? Efata, así, ¿no? ¿Qué dice? No solamente sana este sordomudo. Está orando. ¿Qué?
O sea, todos sordomudos se han sanado en el mundo. Es oración de Jesús. Mucho, aquí qué quiere decir? Lázaro, ven fuera, ¿qué quiere decir? En muchas personas están en tumba. Oración. Ven fuera. Todas las personas que en tumba, por favor, resucita y salga. No debe estar en tumba. En el mundo hay muchísimos diferentes tumbas. Cada ahí está varias clases de personas. Tumbas de ricos, tumbas grandes, tumbas chicos, tumbas pobres, tumbas de viejos, tumbas de jóvenes, tumbas de decepción, tumbas de adulterio, tumbas de compleo, etcétera, etcétera. Jesús quiere que todo se salga ahí. Pero muchos piensan, ¿no? Sí, mi tumba tal, yo voy a salir. Disculpe, si vemos la Biblia, nosotros siempre debemos entender el secreto. Ante el problema de Lázaro, Jesús, o sea, cuando habla Jesús con Marta, no habla sobre Lázaro, sino habla él sí mismo. Yo soy la resurrección y la vida. Así. Disculpe, cualquier tumba, cualquier problema de tumba, Jesús puede resucitar. Pero en lugar de ser, o sea, en lugar de perder nuestro corazón en esto, primero nosotros debemos reconocer con qué manera Jesús resucita. En realidad, Jesús puede resucitar porque Jesús murió en la cruz. Pagó todo deuda de pecado en la cruz. De esta manera, quebrando el poder de la muerte, resucitó. Por eso puede resucitar también Lázaro. Quiere decir. ¿Sí? Pues nosotros, disculpe, ese es un secreto fundamental, ¿no? Nosotros, cada uno tiene montones de problemas, pero en lugar de perder a solucionar este problema, dejarlo ese problema. Dejarlo ese problema. Y luego, siempre que es fundamental problema. Pecado. Todo aquí, varios diferentes tumbas, puede ser, punto común es, todo esta tumba viene a causa de pecado. Porque sin pecado no hay muerte. La Biblia dice, todos ¿por qué mueren? Porque todos son pecadores, ¿cierto? ¿Sí? Dice, Jesús murió en la cruz para pagar toda deuda de pecado. De tal manera quebrando el poder de la muerte y resucitó. Por eso, en lugar de perder nuestro corazón sobre cosas de diferentes tumbas, nosotros primero que es intentar resolver mi problema de pecado. Precisamente, ¿cómo se llama? A mí me gusta mucho 1 Juan capítulo 5 versículo 9, ahí que habla tres vocabularios, ¿no? Sangre, agua, sangre, espíritu. Eso es. Agua, ¿qué quiere decir? Leyendo la palabra de Dios, arrepentirse. Siempre ante la palabra, viendo mi pecado, siempre se arrepienta. Nuestra lucha de arrepentimiento, ¿no? Y luego cuando arrepentimos, ¿qué necesita? Sangre. Mi único solución es mi pecado limpiar sangre de Jesús. Dice Espíritu Santo viniendo en mi corazón, domina. Y así teniendo mi problema de pecado resolviendo, relacionando, o sea, recuperando amor. Si mi pecado ya resolvió, con Jesús se recupera, disculpe, sin darse cuenta,
Desapareció mi problema. Así vive. Así. Por sí mismo yo quiero resolver el problema. Señor, ayúdame, ¿no? Yo dependo de ella, ayúdame. No resuelve eso. ¿Sí? Pues nosotros, disculpe, dejando nuestro problema, todo problema es que relación con Jesús. ¿Con qué manera yo puedo amar más a Jesús? En realidad, mi costumbre de pecado y siempre luchando, arrepintiéndose todo pecado y así dependiendo de sangre de Jesús. En esa lucha, sin darse cuenta, problema resuelve. ¿Sí? Siempre nosotros vemos esta sociedad que es montones de problemas en cada área, ¿no? Psicología dice problema del mundo, psicología, pedagogía, problema, economía, problema. Muchas cosas, política. Aún habla, disculpe, Jesús que ve, problema del mundo es pecado. Por eso murió en la cruz, ¿sí? Y así resolvió todo el problema, ¿no? Ok. Antes de terminar, quiero decir que este domingo, como una pequeña conferencia de Semana Santa, mensaje por Pastor Raúl Muñoz. Y luego, coro especial también tenemos, ¿quién? Y luego danza también tenemos, y luego también, ¿qué más? Especial, ¿cómo se llama? Pieza musical tenemos, y luego testimonio de discípulo Jesús también estamos. Por eso, todos por medio de video, sin falta todos participamos. Lo que más, y luego está orar entre nuestros miembros, algunos doctores que trabajan en el hospital. Oremos para que Dios proteja. Y no solamente eso, realmente todos los enfermeras y doctores que Dios protege, ¿no? Especialmente nuestros miembros, 5 personas, ¿no? Israel, Gabriela, trabaja en el hospital. Y luego Ezequiel, Carlos y Pastor Angélica, para ellos siempre también oramos. ¿Sí? Y luego oremos. Yo viendo uno a uno estudio, muchas gracias. Y a pesar de que no tiene, no puede mover, pero por medio de internet, muchos sirven uno a uno. Constantemente oramos para que extienda el reino de Dios más, sin tener problema, ¿no? Para esto. Oramos. Con mi oración terminamos. Padre, muchas gracias por el gran amor de Jesucristo que derramó sangre en la cruz. Hoy aprendimos que Jesús es el Señor de resurrección y la vida. Aunque perdemos todo, y siempre confiando en Jesús, dependiendo de Jesús, vivir por la fe. Y Jesús siempre va a ser mi primera persona. En lugar de perder todo problema del mundo, siempre vivir andando con Jesús. Aunque parece que en el mundo muchos problemas tienen, pero en realidad el problema verdadero es que la gente no tiene Jesús en su corazón. Profundamente, siempre dependen de la sangre de Jesús, amando a Jesús y recibiendo la llenura del Espíritu Santo, haciendo vivir una vida victoriosa. Yo oro en el nombre de Jesús. Amén.